Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo les va? Estamos acá descendiendo al piso -2 porque en la sala de televisión vamos a estar con un personaje célebre de la televisión chilena, nada más y nada menos que el tío Emilio Sutherland, conductor de Su Propia Trampa, entre otros programas también Contacto. Le vamos a estar preguntando sobre su vida profesional, sobre el periodismo, sobre el programa. Así que acompáñenos, vamos. Bueno, en cuanto a Emilio Sutherland, la verdad que yo lo encuentro total, encuentro que es un excelente programa, sirve para tener una sociedad mejor. La verdad que ha hecho un tremendo periodismo, una tremenda investigación. Yo lo encuentro un tipo muy valiente por el periodismo que está haciendo, por dejar en claro lo que pasa en nuestra sociedad. Emilio, lo máximo, un súper periodista comprometido con su labor, muy comprometido, tanto que incluso sufrió tantas amenazas por el trabajo que hace, pero yo creo que es imposible no quererlo por su calidad humana y por el trabajo que hace en todos los programas en los que se desempeña. Hola tío Emilio, ¿cómo estás? Aquí Juan Pablo Queraltó, destacando tu trabajo, por supuesto tu gran labor que desarrollas día a día en Su Propia Trampa y también en el área de prensa de Canal 13, así que bueno, sé que estás con los alumnos ahora, con los muchachos ahí aportando tus conocimientos y uno lo agradece cuando uno ya es un profesional de la gama como eres tú, así que un abrazo grande Emilio y sigue luchando por la gente más débil. Estamos con nada más y nada menos que con Emilio Sutherland. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Emilio, mira, le contaba a los muchachos, te contaba a ti antes de partir con la entrevista que vamos a hacer foco primero en tu carrera profesional. Perfecto. ¿Cómo decidiste estudiar periodismo? Y en base a eso, la primera pregunta que yo te quería hacer es, has pasado por prensa escrita, por radio, por TV. ¿Cuál crees tú que es, o cuál prefieres entre estas formas de hacer periodismo en medio? Bueno, como tú contabas, yo empecé en diario y a mí me gustaba mucho el diario porque era un trabajo más bien anónimo y muy en equipo. Pero de repente uno como periodista se va planteando desafíos. De repente entendí o sentí que me salía muy mecánico, muy fácil el asunto de reportear en diario y busqué nuevos desafíos y en eso estaba buscando nuevos desafíos, surgió la posibilidad de trasladarme a un canal de televisión que en primer momento fue el Mega. Y yo era, tengo que confesarlo, uno de los que hablaba mal de la cajita idiota y me di cuenta de que es un medio audiovisual muy potente, muy completo y me obligó a repensar toda la forma como uno reporteaba, porque en diario, ustedes después en la práctica lo van a aprender, uno reportea, entrevista a todo el mundo y después puede armar una historia. Pero en televisión, si tú no tienes la imagen de la noticia, no tienes historia. Y eso fue como para mí bien chocante. Les cuento una anécdota. En los primeros notas que yo hacía en Megavisión, me acuerdo que fui a reportear un caso al Ministerio de Justicia, entrevisté a mucha gente y después cuando escribo y cuento la historia, el editor, el compaginador o montajista, me dice, bueno, ¿y dónde están las imágenes? Y yo tenía puras entrevistas, puras cuñas, entonces ahí me cayó de sopetón. Era como la forma más antigua. Exactamente, exacto. Claro. ¿Cómo fue tu experiencia en el espectáculo? Y en base a eso, ¿me podrías contar que si una de tus opciones laborales era ser escritor, qué te hizo cambiar de opinión o tomar como otro rumbo dentro de tu carrera? Yo creo que como el 90% de los jóvenes a los 18 años estaba absolutamente desorientado respecto a qué postular. Sabía que mi área era el área humanista y de hecho me había preparado de forma intensa. Yo estudié en el Liceo de Aplicación junto con todos mis compañeros desde primero medio que le estábamos haciendo en ese tiempo las pruebas de ensayo, etc. Y a mí me gusta mucho escribir y yo decía, bueno, quiero ser escritor. Y cuando llegó el momento de postular, una de las carreras donde más se escribe es justamente periodismo. Postulé a periodismo, quedé en periodismo, me fue bien en la prueba, quedé en primer lugar ahí en la Universidad de Chile y ingresé. Pero cuando estaba en periodismo de la Universidad de Chile me di cuenta que el nivel de los profesores no era muy bueno. Dejaba bastante que desear, algunos corregían pruebas con falta de ortografía, se estudiaba poco, eran tiempos agitados también, y yo dije, parece que me equivoqué de carrera. Y empecé en primer año de periodismo a tratar de meterme en algún medio, logré meterme por la ventana al diario La Tercera a colaborar. De hecho tenía un periodista que me hacía clase que era Héctor Olave,
que un día en la tercera, él era después el director de la tercera y me dijo, ¿qué hacías tú acá? Que no se dio cuenta que yo estaba me había metido por la ventana, y en esos tiempos literalmente por la ventana, porque entré a colaborar y yo iba a determinados programas nocturnos que se hacían en la televisión y despachaba hasta las 1:30, 2 de la mañana, y después a las 8 de la mañana el día siguiente estábamos en clase. Así que fue bien interesante, y recuerdo como anécdota también que al principio me pagaban con vale de radiotaxi, o sea, me daban un vale y no tenía sueldo, sino que recibía los vales de radiotaxi que me pagaban en la caja del diario. Decías tú, Emilio, eran tiempos difíciles en el tiempo de estudiar o al salir. En la década de los 80, cuando tuviste este incidente con Sergio... El intendente Sergio Badiola. Sí. ¿Crees tú que el hecho de haber abandonado la sala donde pasó esto te dio credibilidad hasta el día de hoy como periodista? ¿O te hace ser uno de los más frontales? No, yo siempre creo que el periodismo tiene como diferentes formas de abordar, depende mucho del programa que está haciendo, de los casos. Pero yo creo que siempre el periodismo o los periodistas deberíamos de alguna forma rayar nuestro metro cuadrado. Cuando yo voy a entrevistar a una persona, cuando voy a encarar un caso, yo siento que no lo estoy haciendo por una motivación particular, sino que estoy representando a algunas personas que se han visto afectados por alguna situación. Entonces, en ese caso yo recuerdo que le hice una pregunta bien básica, pero en ese tiempo era como una insolencia. De hecho, lo tomó como una insolencia el intendente, que era un general. Yo le pregunté por qué a la gente de oposición la mandaban al Parque O'Higgins y a la gente que quería celebrar el 11 de septiembre y que formaba parte del apoyo del régimen, lo hacía entre Alameda y Baquedano. Entonces yo le dije, no hay un doble estándar, y me recuerdo que era una conferencia bastante concurrida, habían varios representantes de prensa extranjera, era una mesa larga. Y eso le cayó como dar la guata al intendente. No estaban acostumbrados a que uno hiciera como preguntas un poquito más difíciles, ni siquiera complicadas. A esta altura uno se ríe, se caga de la risa, literalmente. Pero me dijo así, tuvimos un diálogo bien agresivo, me preguntaba, ¿y qué te parece a ti? Yo le dije, vengo a una conferencia, usted es el que da la conferencia, así que usted tiene que responder. Y así fueron, dime y direte, así como 3 o 4 veces. Al final terminó gritándome, su actitud me parece muy poco viril. Era la famosísima frase. Entonces, ¿qué respondo? Yo prefiero callarme, tomo mi chaqueta, voy a buscar en ese tiempo las grabadoras chiquititas que teníamos, que eran de este porte, que estaba al lado de él, y me retiro. En ese tiempo cubría derechos humanos, también me fui a la vicaría, bajé corriendo, le pregunté a la secretaria en el arzobispado si pasaba algo, no pasaba nada. En ese tiempo también no se manejaban los celulares, ni nada, uno salía a reportear y quedaba desconectado. Llego al diario y en la portería están tocando esa musiquita que en ese tiempo me ponía la piel de gallina, que eran los tambores ahí de la radio cooperativa, y salía un periodista que se llama Arnoldo de la Carrera y repetían una y otra vez el altercado que tuve con el intendente, porque lo que yo no supe es que después que me retiré ocurrió un acto de solidaridad periodística que yo nunca vi, que fue que todos los periodistas se retiraron, salvo uno que era de Televisión Nacional por razones obvias y que después me pidió las disculpas de rigor. No, sí, obviamente. Y yo cuando ingresé a la sala de la crónica de la tercera, aquí en una bodega gigante, estaban los representantes de los 3 sindicatos del canal, perdón, del diario. Y estaba toda la gente, era la hora de almuerzo y no se habían ido a almorzar y me reciben con aplausos. Y dije, hasta aquí nomás llego, me van a despedir. Y se asoma el director de la tercera en ese tiempo, que era Arturo Román, y me hace así. Yo dije, hasta aquí nomás llego. No, fue todo el apoyo. Y de hecho lo que más me llamó la atención, al margen del apoyo de los periodistas, es que en la tarde llamó gente vinculada al intendente Badiola para decirme que el intendente quería hablar conmigo y pedirme disculpas. Yo hablé con el director, me acompañó a hablar con el intendente Badiola en ese tiempo, y me sorprendió Badiola cuando ingresamos, me dice, la cagué en esos términos, te pido perdón, no sé qué estaba pensando, y si tú, literal, si tú quieres que yo me arrodille para pedirte disculpas, yo me arrodillo. Te digo, en esos tiempos absolutamente impensado. Yo le dije, no, ningún problema, aceptaba las disculpas. Pero fue un incidente
que yo creo que fue histórico, nunca más lo he visto y creo que es necesario que los periodistas de repente sean más solidarios. Yo recuerdo que en algunas ocasiones en Colo-Colo echaron a un periodista porque no le caía bien, no sé si al presidente o al director técnico y todo el mundo, los otros periodistas hicieron causa común con el presidente de Colo-Colo, e incluso recuerdo que uno de los periodistas le abrió la puerta al colega para que se fuera y siguió yo creo que Todo lo contrario que te pasó. faltan actos de solidaridad periodística. Pues en el fondo todos estamos en lo mismo. Mira, Emilio, en 2012 se destapa el caso Lavandero. A partir de ahí vas ganando todavía más credibilidad. ¿Crees tú que a partir de eso faltan más programas de investigación o más competencia Sí, para destapar a corruptos con todo lo que ha pasado ahora último? de todas maneras. Ese yo creo que es el gran drama que estamos enfrentando y que van a enfrentar ustedes cuando egresen, que hay un fenómeno a nivel mundial, no solo en Chile, que las empresas periodísticas en el fondo son también empresas comerciales, buscan generar lucas. Y es comprensible, pero lo que no es comprensible es que vayan cerrando, porque los departamentos de investigación son caros, son investigaciones de largo aliento, vayan cerrando justamente una de las instancias que son más importantes, más relevantes para la comunidad, porque se entiende que la investigación periodística es donde más se pueden sacar cosas que en su denuncia le hacen bien a la comunidad. Perfecto. ¿Cómo describirías tú o definirías en un par de conceptos un día laboral de Emilio Sutherland? ¿Ahora o antes? Ahora y antes, desde que empezó en su propia trampa en particular. Antes yo hacía, como te contaba, un periodismo más anónimo, más de equipo, en Contacto, en diario. Ahora, en el formato de La Trampa, tengo que asumir un rol más protagónico porque el formato exige que alguien tenga una especie sea un hilo conductor de toda la historia y tenga un rol como muy protagónico. A mí la idea de denunciar a los infraganti, a los delincuentes, me parece genial, mostrar cómo actúan, porque eso de alguna forma enseña muy clara, muy transparente, muy didáctica a la gente de cómo nos están engañando. Lo que me molesta, y ha sido todo un proceso, es asumir este rol como protagónico de yo estar ahí, de encarar, como de fiscalizar. Porque la gente que me conoce sabe en mi entorno más cercano, que yo soy más bien una persona de bajo perfil, que preferiría estar detrás de las cámaras que delante de las cámaras. ¿Cómo te has tomado esto que se ha criticado mucho? Justamente eso, que es como el periodismo como ente fiscalizador. ¿Crees que tiene como ese rol o se fue dando con esto del periodismo investigativo? El periodismo, una de las funciones básicas que debería tener, a mi juicio, es el fiscalizar. Ahora, lo que no me gusta es que la comunidad entienda que el periodismo tiene que tener un afán de justicia. Y eso es malo para nuestro país, para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, porque nosotros no somos los hacedores de justicia, no somos los comisarios del pueblo. Y eso me parece un fenómeno inquietante. Yo lo vi hace muchos años, lo comprobé cuando estuve en Argentina, por ejemplo, o en Colombia, países que tienen evidentemente problemas de corrupción grave o de narcotráfico y violencia muy potente en Colombia. En Argentina mucha gente, por ejemplo, prefiere no denunciar a los tribunales de justicia los problemas que tienen porque desconfían de ellos y porque sienten que no tienen resultados. Y lo hacen a los medios de comunicación. Y eso es malo. Eso está reflejando de alguna forma que las instituciones vinculadas a hacer justicia no funcionan. Y yo creo que los medios de comunicación, si bien tenemos un rol fiscalizador, no estamos para hacer justicia, somos para denunciar, informar. Tú me hablabas mucho de que cuando partiste, por temas también de época, era como un periodismo más a la antigua. Ahora ya con todo este boom de las redes sociales se ha hecho como una mezcla. ¿Qué crees tú de esa mezcla? ¿Sirve para el periodismo? A lo mejor se ha perdido el reporteo porque uno puede sacar información de internet o... Yo no sé antes cómo reporteábamos sin internet, pero se reporteaba. Bueno, yo creo que la tecnología hay que agradecerla. Te facilita mucho el reporteo a través de las redes sociales. Es impresionante cómo nosotros obtenemos un porcentaje importante de lo que estamos investigando. Efectivamente, antes el proceso era mucho más engorroso, porque tú tenías que ir a bibliotecas, tenías que ir a las fuentes directas de la información. Ahora uno lo puede hacer en forma más fácil y expedita, más rápida.
más eficiente. En el caso en particular, por ejemplo, en Su Propia Trampa, nosotros accedemos a bases de datos, de información de diferentes personas a través de Internet, y en las redes sociales nos encontramos con la sorpresa que no termina de sorprendernos, valga la redundancia, de que muchos de los antisociales, de los delincuentes, publican sus andanzas no solo en Chile, sino que fuera en el exterior, y publican fotografías de ellos con pistolas, con armas de fuego a veces bien potentes, o van contando su historia. Y para nosotros es una fuente fantástica de información. Hacen alarde. Hay casos donde los malulos andan recorriendo el mundo y se fotografían en París, en Londres, en todos los puntos turísticos, y algunos con billetes, muchos billetes en las manos. Lo cual es impresionante, es más o menos. Pero no, Internet es espectacular, qué sé yo, las bases de datos que uno puede acceder para investigar propiedades, por ejemplo, cuando tú ya estás investigando personajes como más potentes, es espectacular. ¿Se ha perdido un poco el estilo Raquel Correa, si se quiere? Puede ser, sí. Raquel Correa, yo la admiraba. Era una entrevista que no me la perdía los fines de semana, justamente porque ella, con mucha elegancia, con mucha delicadeza, pero al mismo tiempo con mucha vehemencia y convicción, hacía las preguntas más difíciles a sus entrevistados frente a frente, cara a cara, y lograba que los entrevistados le respondieran. Ella era uno de tus grandes referentes en aquel tiempo. Sí. ¿Cuál otro me podría nombrar? Hernán Holguín. Ustedes están muy chicos, pero Hernán Holguín fue pionero en el periodismo de investigación, y también en abrir una ventana al mundo con periodismo de investigación y de periodismo científico. En los tiempos en que nadie viajaba mucho o salía muy poco al exterior, él se iba a los centros de investigación más importantes del mundo y traía las últimas novedades científicas, etc. Bueno, de hecho, creo que fue en Japón cuando estaba investigando el cuento del cáncer. Él se sometió a uno de los exámenes que estaban realizando ahí y se percataron de que efectivamente está afectado por esa enfermedad. Hernán Holguín. Y en los tiempos más cercanos, me parece muy interesante, por ejemplo, Alipio Vera. Yo creo que es un maestro en contar historias. Alipio, con muy pocos elementos, te construye historias que son realmente increíbles y las cuenta de una manera espectacular. Yo no sé si ustedes han pispeado cómo él reportea, pero él, en su cabeza, antes de llegar al terreno donde él va a reportear, él ya tiene un esquema de lo que él querría hacer con los antecedentes ya que ha reporteado con antelación, y arma la estructura, y cuando llega al canal, él lo tiene clarísimo qué es lo que quiere, cómo lo va a armar, qué es lo que es primero, qué es lo que es final, qué es lo que cierra. El rigor tal vez que falta para los que estamos empezando. Puede ser, pero yo creo que mucho de lo que uno aprende lo tiene que aprender en la práctica. En la práctica dicen que hace al maestro. Yo tengo que reconocer que en la universidad no aprendí mucho, porque, al principio, después en segundo, tercero, cuarto, qué sé yo, pasaba de la universidad al diario, pero en la práctica tú te das cuenta de que te entrega muchas de las herramientas que después te van a servir en tu vida laboral. Y en eso yo creo que uno nunca termina de aprender. Yo siento que eso es lo más bonito. Uno nunca se aburre de esto porque siempre está aprendiendo. Y a mí me encanta. Yo, por ejemplo, a mí en alguna instancia me han nombrado editor. Yo podría trabajar cómodamente en una oficina, pero yo me aburro, soy callejero, me gusta estar en la calle, estar en contacto con la gente. Y siento que siempre se aprende y que uno como periodista no puede perder el contacto con la gente. Eso. ¿Qué consejo le daría a alguien, a un colega que está partiendo en esto de la investigación, para que eventualmente tenga éxito con el tiempo? ¿Cuál es la clave? No sé si yo soy una persona realmente pero pienso que es importante que tener primero que nada la pasión por hacer lo que a uno le gusta. Y entender que esto, al margen de ser una profesión, un oficio, es también una forma de colaborar con la comunidad, de tratar de aportar ese granito de arena que se necesita. Por eso yo de repente
Cuando converso con algunos detractores me dicen, puta, siempre denunciando lo malo, pero obvio, uno tiene que denunciar lo malo, informar sobre lo malo, porque yo siento que tenemos un país que pese a todos los problemas de delincuencia, pese a todos los problemas de corrupción, es un lujo, especialmente si tú lo comparas con el entorno latinoamericano. Entonces hay que cuidarlo. Y yo siento que uno tiene que trabajar con pasión, hacerlo con pasión y creerse el cuento. Yo recuerdo cuando me inicié en periodismo, en espectáculos, todavía estaba en la universidad, fui a hacer una entrevista a una cantante que venía llegando, no me acuerdo de qué país, creo que se llamaba Olga Guillot. A esta altura esa señora debe estar bajo tierra. No, suena. Bueno, y lo traía un empresario del mundo artístico que yo creo que me dio el mejor consejo que me pudo haber dado una persona en ese momento. Yo hice la entrevista, estaba muy dubitativo, muy inseguro, y después que terminé la entrevista, el empresario, que era todo un personaje, que incluso dicen con el tiempo que estaba en malos pasos, que incluso estaba vinculado al tráfico de drogas, pero el tipo me agarró, me abrazó y me dijo, mira, si tú quieres que te vaya bien en la vida, créete el cuento, si no, no vas a llegar a ninguna parte. Creo que eso es lo principal, creerse el cuento de que uno puede hacer cosas, puede lograr cosas. Si tú no te crees, si tú no te quieres, difícil que los demás te crean. En esta credibilidad de cuento, logras armar junto a un equipazo que es de Canal 13 este programa. Tremendo equipo de... que le ha ido súper bien en los últimos ya 7 años, 7 temporadas. Han ganado 6 copivos de oro ya. ¿Crees que esta es la ocasión en que ya van por el séptimo? O sea, vamos en el séptimo, esta es la 7ª temporada. Y yo, de verdad, cuando empezamos con el equipo a hacer este programa, yo pensé que llegábamos al 3º o 4º con suerte. Y la verdad es que no ha ido mejor de lo que nos esperábamos. Y eso yo creo que tiene que ver mucho también con la sintonía con la gente. Estamos de alguna forma enfocados en un problema que es por varios años en nuestro país, el tema de la delincuencia. Entonces la gente siente que le estamos mostrando un mundo que le afecta, situaciones que le afectan, donde de alguna forma el método que nosotros utilizamos para mostrar a estos delincuentes, a estos sinvergüenzas, le sirve a la gente para estar en estado de alerta, para saber con imágenes, que muchas veces valen más que 1000 palabras, cómo nos están engañando, cómo nos están estafando. Y eso la gente lo agradece. Además, yo creo que otra de las claves de este éxito del programa es que lo matizamos todo este mensaje con un poquito de humor. Y eso yo creo que es importante, ¿sabes por qué? Porque a mí me pasa, y no sé si a ustedes les pasará, esto a lo mejor es políticamente incorrecto como periodista sobre todo, yo veo los primeros 15 minutos de los noticiarios y digo, chucha, en el mundo que estamos viviendo, sáquenme de aquí, bájenme de acá, me deprime, me parece todo muy dramático. Entonces nosotros de repente hemos mostrado situaciones como bien terribles, bien dramáticas, pero le ponemos una cuota de humor porque sentimos que de esa forma el mensaje llega más matizado, más digerible. La gente no se arranca de esa situación, porque si nosotros estamos siempre entregando un mensaje muy dramático, muy impactante, la gente tiende a cambiar de canal, obviamente. La gente se identifica mucho con el estilo de En su propia trampa, precisamente por lo que decías, por el tono humorístico, de repente en la edición lo colocan, no sé, sí, ridiculizan, entre comillas, al delincuente. ¿Crees que hace falta más programas en la competencia que puedan hacer este tipo de cosas? Espero que no salga. No, al contrario. Yo creo que siempre la competencia es buena. En los próximos días estoy muy contento porque va a salir otro formato muy parecido, tengo entendido, en Megavisión, tiene que ver como infiltrarse en mundos que son complejos. No me acuerdo cómo se llama, Misión Encubierta creo que le van a poner. Y yo siento que siempre la competencia es buena porque obliga a superarte. Siempre nosotros tenemos necesidad de plantearnos nuevos desafíos y de hecho para nosotros fue un problema como bien terrible la aparición de estas teleseries turcas que acaparaban toda la sintonía, y este año, gracias a Dios, hemos tenido una mejor recepción y hemos relegado a un segundo plano a las teleseries turcas, pero haciendo un esfuerzo también para mejorar nuestro producto, para innovar. Emilio, tras todos los destapes que ha tenido el programa, denunciando gente en la calle que se hace pasar por mendigos falsos, o lanzas de la micro,
¿sientes temor de la represalia o te ha pasado en algún momento que has tenido harto miedo con ese tema? Es un problema. Es un problema porque uno siente que el número, entre comillas, de clientes crece todos los años. Entonces, pero siento que es necesario. Y como siempre digo, juego fútbol, hago deportes para arrancar rápido de repente. Pero tengo que agradecer a mucha gente el cariño que le tiene al programa y que agradece esta forma de denuncia. Me ha pasado que en circunstancias como complejas en la calle, donde me he encontrado solo, sin el equipo alrededor, qué sé yo, efectivamente me han amenazado, me han agredido, han tratado de pegarme, y en todas esas circunstancias he recibido el apoyo de la gente en forma espontánea. O sea, la situación más grave ocurrió hace algunos años en el Paseo Ahumada, en pleno Paseo Ahumada. Yo andaba haciendo unos trámites para un hijo. Se me acercaron de la nada 6 delincuentes. O sea, uno capta que son delincuentes por la forma, el vestido, qué sé yo. Se me acercaron 6 delincuentes y me rodearon, papelaron a chuchada. Yo lo único que tenía fue a retroceder y ponerme de espaldas para que no me golpearan de espalda a una muralla. Y ya cuando estaba a tiro de golpe, de cañón, la gente se empezó a ajustar así como alrededor, como esos típicos encuentros, círculos claro, así como de los evangélicos que están ahí, o los humoristas que están ahí en el Paseo Ahumada. Se juntaban con 30, 40 personas, todo esto en muy pocos minutos, no sé si serán 2 minutos. Y de repente la gente empezó a insultar a estos tipos que me querían agredir, y de hecho una persona le pegó una patada en cierta parte trasera a uno de los delincuentes, y los delincuentes se dieron vuelta y se dieron cuenta que estaban rodeados por 30 o 40 personas que estaban dispuestas a defenderme, y yo pude salir piola de esa situación, pero yo creo que como periodista uno tiene que aprender a dominar un poco esa situación. No tengo miedo, estoy tenso de repente en situaciones, efectivamente cuando me meto ahí en territorios que nosotros decimos territorio apache, pero creo que hay que hacerlo, porque, te insisto, vivimos en un país que es un lujo, que todavía el problema de la delincuencia es abordable. Yo puedo hacer justamente este programa acá en Chile, porque los delincuentes no son tan malos como en otras partes. Yo he tenido posibilidad, esto lo puedo contar aquí y no repetir porque no me gusta, soy más bien modesto en ese sentido. Yo tuve la posibilidad de irme a México, a hacer un segmento de este programa a México. ¿Y por qué no lo tomas? Porque es cosa de ver lo que sucede en México, cosa de ver lo que se ve en México, y es peligroso. Creo que en México no lo podría hacer. De hecho, la persona que vino, un productor, me dijo, mira, allá en México te vamos a poner, aquí vemos que te acompaña de repente un policía, ya te vamos a poner un comandante de la policía al lado tuyo. La corrupción también allá. Entonces, pero claro, entonces me dijo, ya no pasa nada. Obviamente uno está informado, yo dije, mira, dame unos días, qué sé yo quiero ver bien todo lo que pasa. Ya, pero me dice, te pagamos tu pasaje, anda con integrantes de tu equipo a México, conoce los equipos, los estudios nuestros, conoce. Estuve viendo en YouTube, en diferentes fuentes, lo que pasaba, y me di cuenta de que secuestraban a los equipos completos de televisión, que después los ejecutivos de ese canal tenían que ir a negociar los rescates, y la policía silbando y haciéndose los lesos. Ahí se te pasaron toda la cara. Entonces dije no. En Argentina han tratado de comprar el formato y a última hora se han arrepentido porque también sienten que es peligroso. Y curiosamente, si ustedes observan en YouTube los capítulos que están subidos en YouTube de En su propia trampa, un porcentaje muy importante de gente que ve ese programa es extranjera, mexicanos especialmente, curiosamente, y que preguntan qué significa el po, cuánto es una luca, les gusta mucho. Y nos dicen, oiga, tío Emilio, véngase a México, aquí le tenemos 100.000 casos todos los días, no le va a faltar, tiene pegado 500 años. Pero no, o sea, es irreal, no están dadas las condiciones, y por eso yo creo que hay que hacer alaraca, hay que agitarse,
el día que nosotros no nos sorprendamos por la delincuencia, cómo nos están engañando, cómo nos están estafando, etcétera, quiere decir que ya estamos superados y que no tiene sentido nuestra pega. Yo cuando pasan este tipo de cosas tensas, te contaba, en 2013 tuviste un problema con un microempresario que tenía una serie de irregularidades que lo golpean a ustedes. ¿No te dan ganas de dejar la profesión? Perdón, ¿el 2013? Es el 2013. Tenía entendido un microempresario ¿Ya? que tenía un carrito, recuerdo yo. ¿No te refieres al empresario de San Bernardo que nos puso una pistola en la cabeza, integrante del equipo? Sí, ya, ya. Bueno, eso fue uno de los episodios como más terribles de En su propia trampa, porque estábamos denunciando a un empresario dueño de restaurante de nacionalidad siria. Llegó como inmigrante acá a Chile, le ha ido muy bien, que arrendaba una casa a una señora muy modesta o muy humilde, un terreno, y que no le pagaba. Y esa señora estaba con serios problemas para subsistir, porque había arrendado justamente esta propiedad para costearse sus necesidades básicas. Y nosotros tenemos en este asunto una especie como de joda, como hace Tinelli, qué sé yo, para molestarlo. Y se nos ocurrió, no sé en qué momento, molestarlo a él en su casa, en otra casa, que no era la que... molestarlo y ponerle fardos de pasto a la entrada y salida de su hogar. Esto a las 6:30, 7 de la mañana. Contratamos también a un mago que le iba a hacer una serie de cosas cuando él saliera. Y la historia se nos desbocó porque el tipo salió muy enojado y salió con una pistola. Y el mago terminó con un diente quebrado, le pegó un cachazo, le puso la pistola. A nuestro periodista Claudio Vázquez también le puso la pistola con bala pasada. O sea, si el tipo apretaba un poco el gatillo, salía el balazo. Y lo que él pretendió fue introducirlo a la casa para balearlos como si se tratara de defensa propia. Porque sabía que si disparaba la pistola afuera se podía meter en problemas. Y eso fue un episodio muy violento. Y ahí meditamos seriamente en cuanto a las medidas de seguridad que estábamos tomando. Nos dimos cuenta que no hay enemigo chico, que cualquiera de estas personas podía reaccionar en forma violenta. Y yo creo que eso fue una lección como bien jodida para nosotros. Para Claudio tuvo consecuencias psicológicas también bien graves, porque imagínate que durante varios minutos estés con una pistola con bala pasada en la cabeza. Es terrible, ¿no? Fue un incidente grave y de la cual nosotros aprendimos algunas lecciones. Compramos ahí chaleco antibala y casco y todo el asunto, pero tú te das cuenta de que en algunas situaciones, como por ejemplo Parinacota, donde estuvimos 3-4 horas bajo una balacera, a 2 cuadras y media de una comisaría de carabineros que no querían y nunca llegaron al lugar, sino que mandaron el equipo del GOPE, no te sirven de mucho. ¿Sí? De hecho, te cuento, en algún momento cuando ya vimos que los tipos en esta balacera se estaban aproximando, estaban a 15, 20 metros, nosotros la única opción, analizamos el escenario, la única opción era bajar del edificio donde estábamos, el segundo piso, cruzar una pandereta como de 2 metros, y nos molestaba el casco y el chaleco antibala, que pesan. Entonces nos sacamos el chaleco antibala, nos sacamos los cascos y cuando ya estábamos casi listos para pasar delante de los tipos que estaban disparando, sentimos que habían llegado equipo del GOPE en vehículos blindados, a los cuales también les dispararon harto. Cuando pasan este tipo de cosas y volviendo un poco atrás, lo que te había preguntado, ¿te dieron ganas en algún momento de tirar la toalla y decir, no, ya está, o sea, no me expongo más, tengo familia, una familia que cuidar? Siempre uno está cuestionando, si creo que es lo más sano. Y yo hablo de estos temas con mi familia y como que ellos me dan una extensión para girarme un poco más de la cuenta. Tengo que agradecer ahí que tengo una familia que me apoya en toda. Y con buenas armas, en buena lid me apoyan, porque si hay alguien que tengo crítico o críticos, es mi familia. Mi señora es implacable a la hora de criticar los programas, me destruye. ¿Cuáles son los consejos que te da de repente o cosas que te dicen? Le carga, por ejemplo, el asunto de los disfraces, que yo me disfrace y todo el asunto.
ellos mucho en la parte estética, qué sé yo, de repente me dicen, te va a ir ridículo con ese disfraz, con esa peluca, con esa barba, con esos ojos. Un día cuando le tomamos el pelo al doctor Denzil, la segunda vez, Memorable capítulo. se le ocurrió al equipo que yo tenía que ponerme un disfraz que significaba ponerme unos ojos verdes. Imagínate yo moreno con ojos verdes, güey. Era un esperpento. No pegaba mucho. No pegaba mucho y además que para ponerme esas cuestiones, ¿cómo se llama? Esos ojos verdes, estuve casi una hora y después se me produjo una especie de derrame en un ojo y una infección en otro ojo, así que fue... Estaba de cualquier... Pero ella al margen sin ser periodista, mi señora, es muy crítica en todo. Es mi principal crítica y yo, fíjate que las críticas, contrariamente a lo que muchos piensan, yo las asumo con mucha humildad. Yo creo que las críticas siempre hacen bien para uno tratar de mejorar. Emilio, junto con todo el equipo te queremos dar las gracias por la disposición. Di que, pues, muchachos, y los felicito ahí por estudiar periodismo, porque esta es una carrera muy linda. Si ustedes, depende de ustedes, no se van a aburrir, lo van a pasar bien, van a ganar lucas si les va bien. Es difícil, la oferta laboral cada día es más compleja, pero todo depende de ustedes. Te agradecemos mucho, Emilio. Okay.